iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film. No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, si è già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Principios de gestión documental están plasmados en la Ley 594 del 14 de julio del 2002. Orden original. Todos los documentos deben ser organizados de acuerdo a la secuencia o el trámite cuando fueron realizados. Procedencia. Toda documentación que se produce debe ser custodiada, guardada y organizada en el fondo documental que naturalmente pertenece. Clasificación documental, Acuerdo 005 del 15 de marzo del 2015. Es el proceso mediante el cual se conforman las carpetas de acuerdo con las funciones asignadas a cada una de las dependencias que conforman la empresa o entidad. Para realizar esta clasificación documental debemos utilizar unos instrumentos archivísticos. Dentro de ellos encontramos el EXE o cuadro de clasificación documental. Tiene una serie, una subserie, fondo y serie. Ordenación documental también está plasmada en el Acuerdo 005 del 15 de marzo del 2013. Es el proceso mediante el cual se garantiza la adecuada disposición y control de los documentos en cada una de las fases de archivo. Aquí se deberá realizar la asignación del sistema de ordenación más conveniente, de acuerdo con las características de la documentación y las necesidades de la entidad. Tiene ordenación alfabética, ordenación numérica, ordenación cronológica y ordenación mixta. Descripción documental. Obedece a un proceso sistemático que debe ser realizado en las diferentes fases del archivo, iniciando con el registro de radicación oficial en las áreas de gestión documental y continuando durante la fase de archivo de gestión hasta su transferencia al archivo central e histórico de cada entidad correspondiente. Hoja de control. Se elabora para expedientes que están en su etapa activa o de trámite y es obligación de los responsables de unidades administrativas impartir las instrucciones que garanticen su diligenciamiento. Rótulos de carpeta. Deben ser diligenciados una vez ya se encuentren organizados los documentos dentro de las carpetas. El ciclo vital de los documentos de gestión es el conjunto de bases que atraviesan los documentos desde su creación en una organización hasta su disposición final, ya sea mediante su conservación permanente o su eliminación. Este ciclo refleja la evolución del documento a lo largo del tiempo y establece las pautas para su correcta gestión en cada etapa, asegurando su integridad, accesibilidad y cumplimiento de normativa. Su objetivo principal es optimizar el manejo de la información, garantizando que los documentos se gestionen adecuadamente según su valor administrativo, legal, fiscal o histórico. El archivo de gestión es el lugar donde se almacenan los documentos que se utilizan en las actividades diarias de una organización o entidad. Estos documentos son aquellos que se generan o reciben en el curso de las operaciones habituales y que tienen un valor administrativo, legal, fiscal o contable para la organización. Funciones del archivo de gestión. Facilitar el acceso inmediato a los documentos necesarios para la operación diaria. Asegurar que la documentación esté debidamente organizada y clasificada. Implementar medidas de conservación y protección de los documentos mientras estén en uso. Preparar la documentación para su transferencia al archivo central o para su disposición final, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa de gestión documental. El archivo central.
El archivo de gestión central es un sistema de almacenamiento y organización de documentos dentro de una organización. Su función principal es concretar, gestionar y conservar la documentación generada o recibida por la entidad, asegurando que esté disponible para su uso administrativo, legal o histórico. El archivo histórico es el espacio donde se conservan los documentos de valor permanente para una organización, institución o la sociedad en general. Estos documentos que ya no tienen un uso administrativo legal inmediato son preservados por su valor cultural, histórico, informativo o patrimonial. Valores de los documentos primarios y secundarios. Los valores primarios de los documentos son aquellos, la documentación producida o recibida que tienen atributos él y su función personal. Estos poseen en carácter administrativo. Un ejemplo de estos son los memorandos, la cintura de los oficios administrativos, los trámites, los proyectos, los parámetros, presupuesto. También podemos encontrar documentos como temas como los libros contables, los contratos, los registros contables, las comunicaciones oficiales, las órdenes de pago. Estos documentos reflejan las actividades rutinarias y dentro de la organización o dentro de la institución. Estos valores primarios se encuentran y han llegado a la frase de archivo como son los archivos de gestión y han sido central. Los valores secundarios. En estos podemos encontrar y que son aquellos que representan el patrimonio histórico, documental y poseen carácter histórico, es decir, que son de garante vivencial, testimonial e informativo. En tus valores secundarios se encuentran alineados a la fase de inactividad de los documentos. Quiere decir que hacen parte del archivo central. Entre estos encontramos un ejemplo, como por las actas, la resolución en los decretos, los acuerdos, las ordenanzas, la historia laboral, la ángula, entre otros documentos, que reflejan estos valores secundarios. Reflejan un malo permanente de la institución, que cuenta la historia documental de estos archivos y los aspectos de evolución de la institución, desde su utilización hasta su momento que evoluciona. En estos los sentidos y también en temas informativos, consultas de investigación, ya que todo esto, esta documentación que pasa a esa fácil activar el documento de conservación, pues va a tener este tipo de carácter, va a tener valores permanentes, valores de evolución para información testimonial y también consultas de investigación. Ya que todo esto, esta documentación que pasa a esa fácil activa el documento de conservación, pues va a tener este tipo de carácter, va a tener valores permanentes, valores de evolución para información testimonial y también consultas de investigación. Las tablas de retención pueden ser generales o específicas de acuerdo con las coberturas de las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución, también conocidos como documentos facilitivos, por ejemplo, circulares, memorandos o directivas presidenciales. Las específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo, por ejemplo, historias clínicas, actas de sesión del Congreso. Desde el punto de vista de la diplomática, los documentos en su estructura son generales, pero desde el punto de vista del contenido son específicos. Foliación. Debemos tener en cuenta que foliar cada una de las tipologías, o sea los documentos de las series y las subseries documentales, previendo para ello la numeración de los folios en el extremo superior derecho del mismo sentido del texto. El texto va con lápiz de mina negra y blanca, de manera consecutiva sin omitir o requerir números con un máximo de 200 folios. Los documentos que informan expedientes como las historias laborales, contratos, procesos jurídicos, historias clínicas, entre otros, se formarán de manera continua hasta la última carpeta. Si existen varios, no deben dividirse el documento. Cuando la carpeta sobrepase el límite de folios, se pasa el documento completo a la siguiente carpeta. Rotulación. Es esencial para organizar documentos. A través de ella puedes etiquetar las carpetas que contienen la información que vincula los archivos que quieres almacenar. Para tener en cuenta esta información debe estar clara y precisa, procurando usar palabras claves
que contengan la idea central de los archivos o documentos que desea guardar. Formato FOID. Una vez terminada la clasificación, la ordenación, la depuración, la formación e identificación de unidades de conservación, pasamos a la descripción mediante el instrumento de archivística FOID, que es el formato único de inventario documental que permite la recuperación de información, describiendo de manera exacta y precisa las series o asuntos de fondo documental.